Nuevamente, hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. El mensaje de hoy se titula El anuncio divino de Dios. El anuncio divino de Dios para la humanidad. Ocupen asientos, hermanos. Sí. El anuncio divino de Dios es un anuncio que todo mundo lo sabe, hasta el más pequeño. Este verso de Juan 3:16, ¿cómo dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un objetivo porque Dios envió a su Hijo al mundo, ya que en un tiempo nosotros como procedente del pueblo gentil estábamos destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al momento que nosotros aceptamos el plan de salvación y aceptamos a Jesucristo, aceptamos cuando leemos aquellas palabras, pues hay unas palabras de vida. Y dice en el verso 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo. ¿Para qué? Para condenarlo, sino que por medio de Él seamos salvos. Este es el objetivo. ¿Por qué nosotros estamos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que perseveramos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es el perdón de ¿qué? De nuestros pecados, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, porque fuimos hallados pecadores, fuimos hallados y el Señor Jesucristo pagó por gran precio por nosotros. Derramó su sangre sobre la cruz por nosotros. Y estos anuncios que veíamos, pues no fue en vano. Y decía en el libro de Isaías capítulo 53, donde dice: ¿quién ha creído sobre nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado? En los brazos del Señor. A cada quien se apartó por su camino, mas Él, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Cargó el pecado de todos nosotros, sin distinguir a nadie. Él pagó un grande precio por nosotros. Y esto estaba profetizado que así debería de pagar ese grande precio el Señor por amor a nosotros. Por amor a nosotros, que también éramos considerados como animalitos inmundos. Como decía aquella mujer que estaba en espera de que cayera una migaja y pudiese comer. Estábamos ahí, hermanos. Mas en cambio, en ese tiempo también estaban los sacerdotes, estaba el pueblo de Israel, estaban los fariseos, aquellos que también participaron para entregar al maestro. También aquel hombre que también estaba profetizado, que es mejor que no hubiese nacido. Él tal vez en su vida humana como nosotros, pues dice que amaba también las cosas del mundo. Este hombre, pues, cuando vio que un grande ungüento había sido derramado sobre los pies del maestro, se enojó y dijo: este grande ungüento era de grande precio, bien pudo ser vendido. ¿Para qué, hermanos? Decía: para darle a los pobres, para ayudar a los pobres. Y el maestro decía: los pobres siempre, ¿qué? Tendréis con vosotros, pero yo no siempre estaré con vosotros, decía el maestro.
Y estas palabras, hermanos, aquí el maestro ordena a sus discípulos y van en un lugar donde le dice: vayan y preparen un lugar donde cenaré. ¿Con quiénes, hermanos? ¿Con todo el pueblo? Con sus 11 o 12 discípulos. Con los 12 discípulos. Iba a comer la fiesta con ellos, iba a estar en comunión con ellos. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él estaba ahí con ellos, pues empezó a decir: esta noche seréis escandalizados. Esta noche seréis escandalizados. Y también el maestro dice: pues uno de vosotros me ha de entregar. Entre ellos, que estaba limpio de corazón, pues decía: ¿acaso soy yo maestro? Ellos pues se preguntaban a sí mismos, como tal vez nosotros nos preguntaríamos si alguien nos diría y desconocemos de cierto plan. Entonces el maestro pues no quiso decir quién era, sino que dio una señal y dijo: aquel que mete su mano conmigo, mojando su pan en mi plato, es aquel que me ha de entregar. ¿Y quién fue, hermanos? Judas Iscariote. Y el maestro no le tuvo que replicar ni de qué decirle, pues solamente él le dijo: Judas, haz lo que has pensado de hacer. Entre sus discípulos empezaban a indagar qué es lo que estaba platicando el maestro con Judas. Ellos pensaban, o a lo mejor el maestro le dio indicaciones que fuera a comprar las cosas para celebrar la cena. Ellos tampoco no alcanzaron a comprender. Entonces Judas se levanta y se va. Se va Judas directamente con aquellos sacerdotes, aquellos escribas y fariseos que habían conspirado contra el maestro. En el libro de Juan, de Marcos, capítulo 13, dice la palabra de nuestro Dios. Veía el contexto, la historia de cada uno de estos libros, y son diferentes versiones, pero Marcos, opté por el libro de Marcos porque Marcos fue uno de los que también fueron oculares. Capítulo 13 de Marcos. Este grande acontecimiento, este grande anuncio que se había profetizado desde un tiempo, de mucho tiempo, cuando Dios quiso salvar a la humanidad. Esto tenía que llegar a su cumplimiento, tenía que llegar así como había él profetizado, que un hombre tenía que pagar el precio por la humanidad. Y dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 13, verso 27 en adelante: creo que ya me confundí en la 14, 27, dice nuestro hermano.
el procedimiento cuando el maestro es prendido, hermano, cuando dice que, verso 27. Jesús entonces dice, todos seréis escandalizados. Amén. Esta noche. Amén. Sí dice la palabra de nuestro Dios. Jesús entonces dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas yo, más ¿qué dice Pedro, hermano? No yo. Estaba bien seguro Pedro. Estaba bien seguro Pedro que tendría que dar su vida por el maestro. Entonces el maestro, pues conociendo el pensamiento de Pedro, que también conoce nuestros pensamientos. A veces nosotros comprometemos, pero al final no es así. Al final no es así. Tal vez el maestro le dice Pedro, y dice Pedro, mas yo no. En el verso que, hermanos, vamos. 30, y le dices, Jesús, de cierto te digo, que tú hoy en esta noche, antes que el gallo cante, dos veces me negarás, y tres veces dice. Mas él con mayor porfía decir, si me fuere menester, moriría contigo y no te negaré. También todos decían lo mismo, tal vez en este momento, en ese momento ellos estaban, hermanos, y también todos los otros apóstoles decían lo mismo. Si fuera posible, mi vida daría por ti. Daría por ti y es lo que decía Pedro y decía también los otros apóstoles. Cuando llegó el momento que el maestro fue prendido, sí, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja de aquel hombre, de aquel centurión, que se llamaba Malco. Y todavía el maestro toma y lo vuelve ¿qué? A restaurar. Y le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que utiliza espada, ¿a espada qué? Va a morir. Llega el maestro, hermanos, en ese momento. En el libro de Lucas 22, vamos hacia adelante. Verso 17 en adelante dice, porque Lucas, creo que me confundí hermano, pero es cuando Judas llega ante el maestro. Juan, ¿qué? 13, sí es 13, pero es 13, 20. Cuando Judas llega, después de la oración de Getsemaní, cuando el maestro está orando y le dice a él, descansa, que el tiempo. Marcos 14, 36. Bueno, ya ahí, desde 35 es cuando empieza a orar. Amén.
Vamos a ver ahí. Estaba yo viendo 22. Es 3. Es Marcos. Lucas 13. Marcos 14:33, hermano. También, pero estoy viendo el de Lucas. Es 22:34, ¿verdad? Amén. En el verso 47 de Lucas 22, verso 47, él hablando, he aquí una turba, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, llegándose a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué Judas besaba al maestro, hermanos? Dice que los discípulos y el maestro se parecían, ¿verdad? Se parecían y eran confundibles. Pero en este momento Judas, él conocía perfectamente quién era el maestro. Conocía perfectamente. Él estuvo en cada momento viendo las identidades del maestro. Entonces todos ellos tal vez tenían patías, o no sé, pero en el pueblo de Israel siempre se acostumbra con patías y se parecía. Y se parecían también cuando hablaban, porque cuando Pedro estaba ahí de cerca viendo al maestro, estaba ahí calentando Pedro, también le dijeron: parece que tú eres uno de ellos, sueles hablar como uno de ellos. Entonces, pero Judas, en ese momento estaba ya oscuro, ¿sí, hermanos? Estaba ya oscuro y estaba el maestro con sus 11 apóstoles. Con sus 11 apóstoles estaba ahí con ellos, y pues para que prendieran al hombre perfecto, para que no se confundiera, dijo Judas, le había dicho a aquellos hombres, aquellos que habían ido a aprender al maestro, le dijo: cuyo que yo dé un beso, es a él prenderle. Por eso el maestro le dice con estas palabras. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaba con él, lo que había de ser, le dijeron: Señor, heríamos a cuchillo. Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: dejad hasta aquí. Tomando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, como ladrón habéis salido con espada y con palo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no entendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole trajeron y metiéronlo en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro, ¿qué hizo Pedro, hermano? Lo hacía de lejos. Pero en la escena anterior dijo Pedro: si fuese posible, daría mi vida por ti. Pero llega el momento cuando prenden al maestro, cuando lo llevan, hermano, Pedro se apartó.
Y eso es lo que decía en el libro de Isaías capítulo 53. Cada quien se apartó su camino, mas él cargó en el pecado de todos nosotros. Llegó el momento cuando ellos se apartan y él los seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, sentóse todo alrededor, se sentó también Pedro entre ellos, y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, este con él que estaba. Entonces él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndolo otra vez, dijo, ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otra afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque era ¿qué, hermano? Galileo. Su expresión era muy diferente. Es como nosotros aquí en el pueblo tenemos una expresión diferente. Los de San Pedro de los Baños una expresión diferente y los de Santana de Ichi una expresión diferente. Tal vez hasta los de San Cristóbal nos expresamos diferente. Hasta un punto de la Concepción nos expresamos un poco diferente con los de Jalpa de los Baños. Entonces este era Galileo. Él tenía la identidad de los apóstoles, tenía la identidad del maestro. Por eso le decían, usted es uno de los Galileos que vivían en Galilea. Y Pedro dijo, hombre, no sé, ¿qué dices? Y luego estando él aún hablando, el gallo cantó. Tal vez nosotros a lo mejor pensamos que es un gallo físico. ¿Alguien ha pensado que es un gallo físico? El que canta a las 3, a las 12 de la noche. También se le llamaba gallo una alarma que tenían como en los pueblos, no sé si han escuchado en las ciudades, que tocan una alarma a las 12, tocan una alarma a las 3 y así, hermano. Entonces era una alarma que tenían en el pueblo de Israel, también se le conocía como gallo. Como gallo, no era un gallo físico que podíamos pensar, como cuando escuchamos en la madrugada. Aquí los gallos sí cantan. ¿A qué horas, hermanos? Nosotros aquí a las 12 de la noche todavía no hace frío, pero cuando ya empieza a la 1, a las 2 de la mañana, empieza el frío. Entonces ya se empieza a encender un fuego para poder calentarse. Entonces lo que estaba pasando, cuando él negó por tercera vez, se toca el alarma y él se acuerda las palabras del maestro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, negarás, ¿cuántas veces? 3 veces. Y saliendo fuera Pedro lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndolo y cubriéndole, herían su rostro y preguntábale diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? Un escarnio que hacían con el maestro, le tapaban los ojos y se burlaban y le decían, profetízanos, ¿quién te hirió? Porque ellos decían, hermanos, porque él no lo mataron por malo, no lo prendieron por ser un hombre malo, sino que
porque había mucha gente que le tenía tanta envidia, mayormente en el ministerio que había en los fariseos. En los fariseos un día le dice el maestro: hipócritas. Y ellos, pues, con esas palabras, hermanos, casi el maestro se sentenciaba su muerte en la cruz. Pero ya estaba profetizado estas cosas. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas le trajeron a su concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Díselo. Y le dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después, ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos luego: ¿tú eres Hijo de Dios? Y él le dijo: vosotros decid que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Y levantándose entonces toda la multitud de ellos, llevaron a Pilato y comenzaron a escarnecerle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y ¿qué dice, hermanos? Y que veda, dar, o sea que podría decir que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Respondiéndole dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la gente: ninguna culpa hallo en este hombre. Mas ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer algún señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas escuchándole con gran porfía. En esta versión dice con gran acusación, en el versión. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistióle de una ropa rica y vistióle a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, y le dijo: me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo, y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remitid a él. Y he aquí, ninguna cosa digna de muerte ha hecho, decía Pilato, hermanos.
Él pues dice que también lo deseaba verlo, ¿verdad? Ver algunas señales, algunos milagros que el maestro hacía, y él testificaba que no hallaba nada malo que había hecho el maestro. Y le soltaré, pues castigándolo. Y tenía necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: quitad a este, suelten a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Habiéndole otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y él le dijo la tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ninguna culpa de muerte hallo en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos incitaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Y a las voces de ellos, de los príncipes de los sacerdotes, crecía. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual había pedido y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a un Simón cireño que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, la cual le lloraba y le lamentaba. Mas Jesús, vuelto a ellas, le dice: hijas de Jerusalén, no llores a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrá días en que dirá: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caerán sobre vosotros, y los collados: cúbrenos. Porque si el árbol verde hace estas cosas, el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muerto. Y como vieron al lugar que se llama La Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún el maestro, hermanos, estando puesto en la cruz, clamaba a su Padre y le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con ese grande amor, con ese grande anuncio que vimos en un principio, el Maestro dio su vida por nosotros. El Maestro no replicó, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y este es el ejemplo que Él desea que llevemos nosotros. No replicar. Cuando alguien nos denosta, nos dice, nos acusa como Él lo acusaron, pero más Él sí tenía la potestad, como le dijo Pilato: si mi reino fuera de este mundo, pelearían por mí para que no me mataran. Pelearían por mí, por los que mis seguidores, decía Él, pero mi reino no es de este mundo.
decía el maestro. A pesar de que había sido martirizado, había sido bobeteado, había sido escarnecido, su muerte valió también para que se amistara a aquellos dos hombres que estaban como enemigos por mucho tiempo. Su muerte también sirvió para que nosotros fuésemos sido salvos por ese derramamiento de sangre. A pesar de su dolor, a pesar de cómo estaba el maestro puesto en la cruz, crucificado, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese grande amor. No fue en vano las palabras cuando dice: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino que por medio de Él sean salvos. Y por esa grande bondad, por esa grande misericordia, nos permitió ver su reino admirable. Y por eso, hermano, es importante que todos nosotros escuchemos su palabra, nos guiamos como Él dijo. Y también cuando Él le da instrucciones a sus apóstoles, le dice: vayan y prediquen a toda criatura, enséñeles. El que fuere bautizado será salvo, y el que no, el maestro ya murió por ti, hermano. Si tú no quieres tomar de la mano del maestro, ya no es cuestión del maestro, es cuestión tuya. Él ha puesto su vida, Él ha derramado su sangre, nos ha comprado con grande precio. Pero si tú no quieres, Él no te va a obligar. Como le decía a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es un lecho de rosas, no es un camino fácil, es un camino tal vez difícil, pero vale la pena. El maestro, pues, Él, a pesar, hermanos, que como dice en el libro de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, nadie lo estimó. Cada quien se apartó por su camino, mas Él cargó en el pecado de todos nosotros. Por ese grande anuncio, Dios nos permitió llegar a su reino admirable. Paz a vosotros, Señor. El mensaje de esta tarde, que fue traído por nuestro hermano ministro Melchizedek